Buenos días, soy Carlos Heras, consejero delegado del Family Office Aspain 11 y hoy tenemos el gran honor de contar en la sección Aspain 11, la economía en persona, con una economista y política española de gran relevancia a nivel nacional. Hablamos de Elvira Rodríguez en una vida cargada de responsabilidad. Siempre digo que la carrera política está reservada para unos pocos, ahora que tanto se cuestiona a nuestros líderes, que con sacrificio y capacidad de superación mejora la vida de las personas. Un auténtico placer poder entrevistarte, Elvira, y que hayas atendido nuestra petición. Antes de entrar en toda la entrevista, nos gustaría conocerte un poco más, ya que la trayectoria y fuerza es digna de elogiar. Has tenido cargos de mucha responsabilidad y además en momentos muy difíciles. Recuerdo ese agujero que se destapó cuando llegó Mariano Rajoy al poder en el déficit, que supiste muy bien con profesionalidad y esfuerzo superar. Tienes una trayectoria profesional envidiable, economista, auditora del Estado, directora general de presupuestos en el año 96, has estado en la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos en el año 2000, ministra de Medio Ambiente en el gobierno de don José María Aznar hasta el año 2004, consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, presidenta de la Asamblea de Madrid, senadora, y sí destacaría por nuestra parte financiera esa presidencia en la CNMV desde el año 2012 al 2016, y además destacar en un momento muy complicado donde sufrimos los efectos de la crisis financiera, sobre todo a partir del 2011, con todos esos incrementos en las primas de riesgo. Ocupaste la presidencia del grupo Traxa, empresa pública especializada en el desarrollo rural y la conservación medioambiental, participada al 51% por la SEPI, y en la actualidad vicesecretaria general de Acción Sectorial del Partido Popular. Menuda vida, Elvira, qué responsabilidad y qué agendas has debido de tener. ¿A qué has tenido que renunciar? Bueno, renuncias a una parte de tu vida privada. Lo que pasa es que yo no me puedo quejar, porque cuando la gente me para por la calle todavía, ¿no? Y me dice, ¿eres Elvira? O te dicen, yo te conozco de la tele, pero siempre es cariñosa, con lo cual, por una parte renuncias a esa privacidad, pero por la otra tienes esa respuesta que te deja satisfecho de la gente de la calle, que a mí la verdad es que siempre me ha tratado bien. Y luego, yo no voy a decir que en el sector público estemos más mal pagados en relación con otros ámbitos laborales, pero desde luego en relación con otros diferentes, con la especialización que ya vas adquiriendo, pues también renuncias a ganar más dinero. Pero bueno, yo creo que eso es lo menos importante. He Bueno, yo podido al final... compaginar con mi vida personal, familiar, y te cuesta dormir menos y más horas de esfuerzo, pero bueno, yo creo que yo Mira, yo creo, personalmente... desde mi punto de vista, el funcionariado es una élite en una sociedad. No debería, no solo es que debería estar mejor pagada, sino mucho mejor pagada, teniendo en cuenta bueno, pues toda la formación que se debe tener. Pero claro, estamos en un momento donde, bueno, pues con 3,2 millones de funcionarios, tú me dirás, luego te preguntaré un poco por todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir analizando la situación económica a nivel internacional, desde la crisis financiera a la crisis actual. Por tener un poco de memoria histórica, lo voy a contar desde el punto de vista muy resumido. Como bien sabes, en el año 2008, bueno, pues pasó lo que no tenía que pasar. Todo el origen de la crisis financiera se fundamenta principalmente en que los bancos dejan de controlar los riesgos. Además, se crea el mercado no regulado y controlado el mercado de los credit default swaps. Salta la burbuja inmobiliaria con esa política expansiva de Alan Greenspan en Estados Unidos, bajando sus tipos de interés del 4 al 1%, y se empiezan a implantar los famosos QEs para rescatar la economía. Bueno, todo esto ha ido avanzando. Y ahora lo que tenemos, una crisis que es tremenda, ¿no? Un shock. Nos acordamos, siempre lo digo, Elvira, de todos los que nos han dejado, que están a nuestro lado, donde hemos llevado a cabo prácticamente es un plan Marshall, incrementando las ofertas monetarias con ayudas directas. Estamos hablando de la nueva teoría monetaria moderna, donde, resumiendo, pues fíjate, el Banco Central ha incrementado su balance en casi 3 billones de euros en un año y medio, el 50% para aportar liquidez a los bancos y el 50% para que se pueda adquirir
la renta fija. Hablo del 90% de la deuda pública porque sin el Banco Central Europeo España estaría quebrada. En este contexto, con toda tu experiencia y dedicación, ¿qué nos puedes decir sobre este punto y qué opinión te merece tanta deuda y a qué riesgos nos enfrentamos en el futuro? Vamos a ver, el mundo, porque esta es una crisis internacional, además de nacional, porque nosotros tenemos nuestras propias características, y por medio una crisis europea, por decir así, los tres niveles, ha tenido dos crisis muy cercanas, muy globales y muy fuertes. La de, como decías, la del año 2008 se puede considerar que era endógena y que nace en el sector financiero y que se había perdido el sentido del riesgo, indudablemente. Se estaba pensando solo en el corto plazo, a caballo de un periodo alcista de crecimiento que parecía que iba a durar siempre y con mucha falta de transparencia, ¿no? Entonces, salta la crisis, salta todo por los aires y vemos la crisis financiera que impacta por falta de financiación en el mundo real, que después se contagia en una crisis de deuda soberana, especialmente en Europa, en donde, pues a lo mejor el exceso de liquidez que había en los mercados provoca que se compren activos, ya pueden ser financieros o activos reales o inmobiliarios, sin freno. En España tuvimos nuestra propia crisis, que tuvo mucho que ver la crisis del sector inmobiliario también por lo mismo. O sea, parecía que esto era una cuestión infinita sin ningún tipo de corte. Bueno, es una crisis fortísima, se toman una serie de medidas desde el punto de vista del G20, el Financial Stability Board, para poner prevención, y cuando con una cierta burbuja de los mercados financieros también parece que se está saliendo, entra en el mundo una crisis que vamos a llamar exógena porque es la de la pandemia, no se podía prever como la otra porque era por malas prácticas, vamos a decir, que lo que produce es que se cierra la movilidad en el mundo, se cierra la movilidad de las cadenas de suministro, pero también de las personas, y eso provoca una crisis económica brutal, por la oferta, por la demanda, por la oferta, en donde el mundo se paraliza. ¿Cuál es la decisión que se toma? La decisión que se toma es de intentar dejar en stand-by la economía, porque al ser por una crisis sanitaria, se piensa, con buen criterio, que va a ser temporal y que se intenta que no deje daños estructurales, y para no dejar daños estructurales se va a una política keynesiana que alguien la tiene que financiar y la financian los bancos centrales, ¿no? Y ¿por qué? Porque hay que pagarla y como hay que pagarla, dicen vamos a procurar que se pague con el menor coste posible de intereses y que los países puedan acudir con este tipo de medidas a dejar, como si dejáramos eso, como decía yo, en stand-by a las empresas con diferentes medidas. La crisis está siendo un poco más largo de lo que se pensaba, porque yo creo que se pensaba al margen de el buen resultado que han dado la investigación en las vacunas, que era impensable hace unos años que una vacuna se pudiera poner en marcha en un año, no en 10, ¿no? Pues ha habido sucesivas olas y se han ido bien esas restricciones a la movilidad, pues hace mucho daño a la economía, aparte de que a la industria le fallan canales de suministros que quizá la enseñanza de esta crisis es que no se pueden poner, vamos a decirlo en plan coloquial, todos los huevos en la misma cesta. Al nacer los problemas en China, muchas industrias estaban dependiendo de China y también muchos de los suministros sanitarios que se necesitaban, y al cerrarse China, pues también hay este problema. La movilidad o la restricción a la movilidad genera muchos problemas en economías muy apoyadas en el sector servicios y en el turismo. Y ese es el problema particular o las características de la crisis en España, que nos impacta mucho más y sobre todo en las zonas muy apoyadas en el turismo, en la hostelería, en el comercio pegado al turismo, en donde es una hecatombe porque nos encierran en nuestras casas
y las pequeñas empresas cierran. Además, nosotros, España, otra vez, tenemos una estructura de pequeña y mediana empresa, una economía muy basada en pequeñas y medianas empresas, en autónomos, a los que tienen poco músculo y que pueden aguantar más. Fíjate, Sí. Elvira, esto que estás diciendo, lo hablábamos ayer con una entrevista que hemos realizado a Miguel Ángel Rivero, que ha sido presidente de CEAT, de todos los autónomos de Madrid, presidente de asociaciones como Acenoma, de toda la parte del corredor de Henares, de CENOR. Pero claro, efectivamente tenemos el tejido como lo tenemos. Son micropymes el 88% de las empresas españolas. Y fíjate además con esta crisis a lo que nos enfrentamos. Pero nosotros tenemos la sensación que independientemente que tenemos, porque hay que mirar en positivo, o sea, hay que decir Sí, las no queda cosas otro remedio, en sí. verdad, pero hay que decir, sobre todo lo digo, Elvira, desde el punto de vista que nosotros somos una pequeña empresa y nosotros tenemos la percepción que el actual gobierno no ha estado a la altura y ha abandonado a las empresas en los momentos más complicados. Además, si nos basamos en que ha sido directora general de presupuestos, yo creo que es muy importante no solo estar a la altura, sino hacer presupuestos que realmente estén bien hechos, ¿no? ¿Tú no crees que han fallado ayudas directas, una ruta impositiva para evitar las quiebras de empresas en lugar de tanto ICO, que esto no es una ayuda? Esto es endeudarnos más para volver a devolverlo en el futuro. Sí, o sea, el gobierno socialista vuelve a caer, vuelve a equivocarse igual que el anterior para la crisis. O sea, piensan que es una crisis pasajera, muy pasajera e importada, y que lo único que tienen que hacer a las empresas son ayudas a la liquidez. Y decirte, gastarse el dinero en esta dicotomía que no es tal porque son dos caras de la misma moneda, la empresa son los trabajadores y los trabajadores son la empresa, en ayudar a los vulnerables. El grueso del coste fiscal de gasto público se va hacia los ERTES y dice, yo voy a conseguir que las personas sigan teniendo una renta. Y de esta manera descargo de un coste a la empresa, porque me quedo con los ERTES pandémicos, también con las cotizaciones sociales. En este momento tenemos discusión sobre eso. Bien, pero ¿y las empresas? No, yo le doy ayudas a la liquidez. Sí, pero tú le das ayudas a la liquidez, pero no les perdonas ni un impuesto. Mientras otros países dicen, además de pagar los costes de personal, yo tengo que ayudar a las empresas a que paguen los costes fijos, que estén abiertas o cerradas, van a seguir teniendo, es decir, los costes de alquileres, los costes de seguros, los propios impuestos municipales, autonómicos y nacionales, deciden no hacer eso. No dan ayudas directas y sí, aplazan algo el pago de los impuestos. A los autónomos no, que con todos los autónomos cerrados lo primero que hacen es pasarles la cuota del mes de marzo en el mes de abril, ¿no? ¿Eso qué ha generado? Pues eso ha generado un sobreendeudamiento de las pequeñas y medianas empresas a través de los ICOs y ha generado también un deterioro de nuestro tejido productivo que como lo tenemos como en hibernación, en vez de en stand-by, tampoco sabemos cuál va a ser el daño estructural. Ahora, hace unos días, un mes, por fin sacan un Real Decreto Ley absolutamente insuficiente de lo que llaman ellos ayudas a la solvencia o al balance de las empresas, que es un bodrio, Sí. que tenía que haber tenido un crédito ampliable, que diferencia por CENAES, sin tener un criterio objetivo claro, y que además ha generado un procedimiento para las comunidades autónomas imposibles y que prima a los que tienen deudas, siempre que no sean deudas fiscales, porque si son deudas fiscales no puedes entrar en las ayudas y sin embargo a los buenos pagadores no les va a dar ni un céntimo, aunque han descapitalizado sus empresas. Esta política un desastre, pero es que la sensación es que no les gusta ayudar a las empresas. Que su bandera, y yo vuelvo a decir que es lo mismo, es yo atiendo a los vulnerables, pero oiga, usted está haciendo vulnerables a los que no lo son. Usted dele un futuro a los trabajadores y el futuro viene si usted no se carga la posibilidad de generar empleos que tenía nuestra economía.
Y este es uno de los principales problemas de la gestión económica de la crisis, que ha sido francamente mala. Y los presupuestos del Estado, con el desbloqueo de la cláusula de salvaguarda por Europa y con la política de compra de deuda del Banco Central Europeo, tienen una posibilidad sin límites para hacer este tipo de política. Sí, sí. Y lo tenían que haber hecho porque esto es lo que puede generar recaudación futura y crecimiento futuro. Pero si la empresa por el camino no puede salir adelante, ¿para qué sirve todo este esfuerzo? Dice, yo es que pongo en la ley que he prohibido despedir. Es que yo pongo en la ley que las empresas no van a entrar en concurso de acreedores. Es que yo pongo en la ley que he prohibido cerrar. Bueno, ¿y esto para qué sirve? Porque la realidad es terca, ¿no? Y eso es uno de los graves problemas que tenemos en este momento. De acuerdo, Elvira, con qué transparencia y claridad lo transmites. Y además hay que ser muy consciente que estamos en una situación muy complicada, ya no solo por toda la crisis que tenemos, sino que con el Target 2 sabes que España debe 500.000 millones a Alemania. ¿No Sí, sí, consideras, porque claro, y tú que has estado en presupuestos, que yo sí. estoy encantado de los mejores funcionarios y mejor pagados, ¿no? Que tenemos que adelgazar la estructura del gasto. Nosotros no podemos mantener 3,2 millones de funcionarios, ni 23 ministerios. Hay que cambiar el modelo educativo fomentando el emprendimiento. ¿Qué te parece todo esto? Vamos a ver. Nosotros, el gobierno parece que dice que no quiere tocar los gastos y que lo único que va a hacer es subir la presión fiscal de forma exagerada, 8 puntos de PIB, porque dice que eso nos separa de Europa. Y están utilizando torticeramente las cifras. La presión fiscal en España es más baja que en Europa, porque el sistema tributario es progresivo y cuando tienes más renta hay más presión fiscal como media. Y después porque tenemos mucho empleo sumergido. Ese empleo sumergido genera PIB, pero no genera recaudación, con lo cual el porcentaje de los impuestos en A, por decirlo de alguna manera, sobre PIB, son menores que en países que en vez de tener, no sé, porque las cifras hay muchas, pero que tienen por lo menos la mitad de empleo sumergido que nosotros. Es decir, que no están por el lado del gasto. El gasto no es tanto el número de funcionarios, porque a veces se nos olvida que funcionarios son los médicos, los maestros, los policías, sino el que tenemos una estructura del Estado complicada y muy descentralizada, que debería de tener un repaso generalizado para que no haya gastos superfluos y para que no haya gastos duplicados. Y con una labor que tiene que ser desinteresada y poco egoísta, difícil lo tenemos, y no sacando banderas competenciales, de tomarse en serio que este sector público con este tamaño no aguanta. Y eso es el montante total de los gastos públicos. Dentro de los gastos públicos, una partida importante son los tipos de interés, para volver a lo que estábamos hablando. En este momento, yo no sé si oí al otro día que tenemos la deuda soberana con un coste medio del 1,5%. Bueno, esto va a subir en el tiempo. Y con este endeudamiento tan alto en el que estamos, que el último dato fue un 125% de nuestro PIB, la masa en valores absolutos que se tiene que retribuir, solo con que suban un punto la media, nos suben casi al doble la partida de intereses y va restando sitio para cuadrar las cuentas, para no tener que pedir más deuda, que nos estamos colocando en una situación que hay que endeudarse para pagar los intereses, que no tenemos superávit primario y que esta es la mejor manera de irse al hoyo si no se toman medidas radicales, ¿no? Y claro, si se sube la imposición y le restas competitividad a nuestra economía no crece, no ensancha bases tributarias y no genera recaudación, si es que es el círculo vicioso del libro, ¿no? Es el círculo vicioso de la pobreza, te lo iba a decir, que lo estudiábamos cuando éramos jóvenes en teoría estructural del Sí, desarrollo. sí, 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 Que es sí, sí, tremendo, sí, ¿no? sí. Al final, fíjate, nosotros hacíamos un informe hace 7, 8 años y decíamos que España corría
el riesgo de que su economía se japonizara, y es un poco quizás lo que está ocurriendo, porque además ya no solo es la parte fiscal, sino que es que tenemos que intentar además dar seguridad jurídica al capital extranjero. Absolutamente, y no ayuda para nada los pasos que está dando este gobierno. Lo que hizo ayer, vamos, nosotros votamos en contra, pero ayer en la Comisión de Hacienda se incrementan los impuestos para las SICAV, se incrementan los impuestos para las SOCIMIs, se cambian a golpe de discurso demagógico, populista, político, y quién va a querer meter el dinero aquí, y nos hace falta el dinero exterior porque España no lo tiene. Pero además es que se habla dentro del desconocimiento. Es que te estás adelantando a las preguntas. Es una maravilla, Elvira, estar contigo. Porque te íbamos a preguntar con la reforma fiscal que plantea el gobierno, que por cierto yo aprovecho. Sí, ya me he adelantado, pero es que forma parte todo de lo mismo. Sí. Es que es lo mismo. O sea, yo creo que al final tenemos una presión fiscal, porque claro, hay que tener en cuenta el paro estructural que tenemos desde siempre, que es mucho más alta que la media europea. El empresario tiene una carga por asalariado que es mucho mayor que las economías avanzadas. Estamos hablando de casi el 33%. Entonces, queda muy bien que un gobierno, permíteme el comentario, populista, sin conocimiento, sin formación, diga que la SOCIMI, los beneficios no distribuidos, que tienen que tributar al 15%, o digan que las SICAVs es un producto de inversión que se crea con unas ventajas competitivas. Eso no es verdad. La SICAV no tributa al 1% por dentro, y cuando yo vendo voy a pagar como el resto. Entonces, claro, es que estamos en manos, y yo dentro de esta humildad, en un pequeño family office, si quiero alzar la voz, pero hay que decirlo, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación deberían dar información mucho más real. Pero hay tanto populismo que a las SOCIMES les llaman fondos buitres y a las SICAVs un producto de súper ricos especuladores. Entonces, es que no es así, porque además no hay fronteras para el dinero, y si la SICAV no está aquí, estará en Luxemburgo, pero lo que pasará es que tomará menos decisiones de inversión en España. Y el haber homogeneizado nuestra normativa, que ahora ya nos hemos salido en SOCIMIS con el resto de Europa, ha hecho que vinieran aquí fondos internacionales a invertir en ladrillo improductivo que teníamos, con un impulso para nuestros centros comerciales, para nuestros edificios de oficinas, para nuestros propios hoteles, en fin. Para toda esa actividad que además, al ser dinero de fuera y moverse en nuestra bolsa, le da liquidez y genera actividad. Pero no hay manera de que lo entiendan. Pero claro, cuando la ministra de Hacienda, hoy lo volví a decir en el Parlamento, a la pregunta que van a hacer ustedes con la reforma fiscal, va a decir: solo queremos que paguen los ricos, pero luego en los presupuestos suben un 30% el impuesto que pagan las primas de seguros, y cuando dicen que por qué razón, dice por razones recaudatorias, y seguros lo pagamos todos los españoles. ¿Quién no tiene un coche con un seguro, o una casa con un seguro, o una pequeña tienda con un seguro a terceros? En fin, que es que están diciendo una cosa y haciendo lo contrario de esa cosa que dicen. No hay manera de sacar recaudación porque España no es un país de ricos, y los pocos se irán a Portugal, que les están dando facilidades y siguen dentro de la Unión Europea, y ese es el drama con el que nos encontramos. Y el ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Portugal, cómo ha sabido hacerlo, pero claro, lo que dices de los políticos, ¿no? Estamos en un gobierno populista y plural, con el independentismo que ataca los pilares del Estado. Consideramos que no están a la altura. Que esto es un problema de formación. Si solo hay que estudiar economía, la curva de Laffer demuestra todo lo contrario. O sea, como tú incrementes los impuestos, vas a recaudar menos. De hecho, yo hay una cosa que sí, porque tú eres experta en todos los presupuestos, y analizar los presupuestos generales y las cuentas del Estado, ahora no sé el tiempo que necesitaríamos para saber la verdad, pero lo que sí que tengo claro es que seguro que se han hecho mal. A lo mejor lo han hecho estimando el precio del petróleo en $45. Entonces, ¿de qué valen todo lo que han hecho? ¿Qué opinas de las previsiones del Gobierno respecto a la recuperación y las previsiones que realizan otros organismos como la OCDE? Hombre, normalmente cuando todos los organismos internacionales y los analistas nacionales van en una línea de la que se descuelgan las previsiones del Gobierno, pues es la pura lógica. Algo pasa con las previsiones del Gobierno. Yo todavía no me explico
¿para qué les sirve hacer unas previsiones tan mal hechas? Quizá para subir el gasto, que era lo que les interesaba, inflando el lado de los ingresos, y dicen, como tengo cláusula de salvaguarda, da igual cómo liquide. O ya revisaré en velocidad de crucero. Pero eso es malísimo para la percepción y la confianza en España. O sea, ya sabemos que las cuentas públicas de las que estaban tan orgullosos de haber aprobado y que ya eran los presupuestos de Sánchez, tenían los fundamentos falsos, con lo cual el presupuesto, como dicen ahora, un presupuesto fake. ¿Para qué sirve? Da igual. Tú gastas lo que crees que quieres, pones los ingresos que te da la gana, el resto es déficit, como no van a pedir cuentas, ya pondré la mano, y si yo dije que la deuda iban a ser pues no sé, el 98% de mi PIB, pues se va al 125 y que me da igual, que me da lo mismo. Lo que pasa es que eso es muy malo para la percepción y la seguridad jurídica de España. Para llevar adelante el presupuesto, entre tú y yo les da lo mismo, como les da lo mismo. Tienen allí las partidas infladas para gastar, que es lo que quieren, y luego ya veremos qué es lo que van haciendo a lo largo del año. Van a pinchar en recaudación, como pincharon en recaudación el año pasado, y más déficit, ¿no? Europa ha decidido que tenemos cláusula de salvaguarda para el año que viene también, 22. Yo supongo que va a mirar más con la lupa las cuentas públicas, y lo viene pidiendo la AIREF, lo viene pidiendo el Banco de España, lo venimos pidiendo nosotros, que sean transparentes. O sea, la falta de transparencia y de buenas prácticas de este gobierno era inimaginable en un gobierno de un país del siglo XXI y moderno. Y dices, pero esto no puede ser, es de república bananera, ¿no? Tenían que estar poniendo encima de la mesa la senda por la que quieren andar, aunque sea una senda con mucho déficit, pero que digan por dónde quieren ir. Pues no lo dicen. Está claro. Dicen solo lo del año, ya veremos, y se le hincha la boca a la ministra de Hacienda, la señora Montero, doña María Jesús, de que no tenemos reglas fiscales. Un país sin reglas fiscales es un desastre, Está porque muerto. aunque nos preste tan barato en última instancia el dinero el Banco Central Europeo, esto se va a acabar y no podemos seguir así, porque una vez que sigues una senda de gasto, disminuirla es muy costoso, porque lo que te encuentras es una locomotora lanzada. Y el sector, esto es como la ley de Gresham, aunque no lo sea, me gusta decirlo, el sector público expulsa del mercado al sector privado, que es mucho más eficaz y mucho más eficiente para generar riqueza y generar empleo, pero de eso no quieren enterarse. Y que además es una forma, para mí, la mejor forma de devolver a la sociedad todo lo que tenemos. Yo creo que un empresario también tiene ese compromiso social a los que nos Hombre, atienden. claro, hombre, O sea, claro. un empresario no está solo para ganar dinero, tiene el compromiso de mantener a sus empleados, de dar estabilidad, de pagar impuestos, que estamos Porque es que además le interesa, las empresas no Claro, tienen vocación de cerrar, las empresas tienen vocación de seguir abiertas. Y si en vez de tener 100 trabajadores puede permitirse tener 200, mejor, porque será más grande. está O claro. el que tiene 10, tener 15, me da igual el nivel, ¿no? Entremos en datos, Elvira, y en la realidad española, que sé que tienes la agenda muy apretada, con más detalle para saber la oportunidad que tenemos por delante, que hay que decirlo, que tenemos una oportunidad. Bueno, nos van a dar 140.000 millones. Si lo hacemos bien, yo tengo mis dudas. Pero bueno, por resumir, tenemos una tasa de paro del 16%, que si realmente contemplas la efectiva con los ERTES y todo esto, nos vamos al 22%, Sí. con un mercado, como bien has dicho, soportado por micropymes que dependen del sector servicios, el goteo de empresas. Es que esto no acaba de parar, y es impresionante que el gobierno salga en una rueda de prensa diciendo que la recuperación económica es un hecho. Yo, Elvira, menudo desastre. Pero tenemos esa oportunidad. Hay que aprovecharla muy bien mirando a futuro, ¿no? Con todo lo que vamos Hombre, a se recibir, ¿no? dice que las crisis son también oportunidades, ¿no? Esta bofetón, vuelvo a decir, por una pandemia que no se podía prever, también nos tiene que servir para pensar, mejor que la crisis anterior, que como fue financiera, tuvo su particularidad y luego muy concentrada en el sector inmobiliario, aquí afecta prácticamente a todo el mundo, para, para parar y hacer esas reformas estructurales que nos hagan. A mí el palabra no me gusta nada, me gusta resistencia, pero no me gusta resiliencia,
pero bueno, da igual, es lo que estamos usando para ver si en preventivo, si volvemos a tener otras, si somos capaces de aguantar mejor. ¿Qué es lo que nos permite? Estamos viendo claramente que se debería de hacer algo normativamente y además en plan proactivo para que el tamaño de nuestras empresas crezca, para que no tengamos tantas micro unidades, porque una empresa más grande y más saneada es más resistente. Debíamos de estar trabajando, viendo cuáles son los costes de las empresas y cuáles son las trabas para que sean más competitivas, porque tenemos que mirar hacia el futuro, no pensar el daño que se ha hecho, sino mirar cómo salimos, ¿no? Hay que quitar trabas de mercado, hay que quitar burocracia, hay que dar esas posibilidades, como decía, para que las empresas crezcan, hay que analizar sus costes y a lo mejor bajar el nivel de impuestos, desde luego no subírselos, que es lo que están haciendo, y no diciendo, pues mire, usted puede dejar de pagar el alquiler, bueno, con estos daños absolutamente en cadena. Y tenemos los 140.000 millones europeos, que no es tanto dinero, El turismo en el año 2020 perdió el solito 80.000 millones de euros de ingresos. Este es el tamaño de la crisis a la que nos hemos enfrentado y todavía nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Pues nosotros volvemos a encontrarnos con el pecado capital de este gobierno, que todo lo centraliza, que es muy poco transparente, muy oscuro y que no tiene buenas prácticas, que es la mejor manera, como en la crisis del 8, de tomar decisiones equivocadas. Y yo ya me quedo en equivocado, sin decir decisiones digitales, clientelistas y de otro tipo. Me quedo en que a lo mejor no somos capaces de tomar las mejores decisiones para aplicar esos recursos que nos vienen de Europa, que la mitad son a fondo perdido a corto plazo. Luego los tendremos que pagar a través del presupuesto comunitario, pero a corto plazo son a fondo perdido. Deberíamos de aprovechar indudablemente para digitalizar mejor nuestra economía, pero a mí las noticias que me llevan de los call of interest, estos que están haciendo para digitalización en el Ministerio de Economía, no me dejan nada tranquila. O sea, nada tranquila. Van a dar lo que llaman Digital Toolkit, es decir, que no sé si le comprarán, la media son 2.000 euros, si comprarán un ordenador y un teléfono móvil para todas nuestras pequeñas y medianas empresas, pero claro, ¿eso dónde lo vamos a comprar? ¿Genera empleo aquí? ¿O los ordenadores van a ser chinos o turcos? ¿Y el teléfono de dónde viene? Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? ¿Y qué vamos a conseguir con esas pequeñas empresas? No sé. Esto es muy complicado. De momento no sabemos nada, porque el plan, sin ningún tipo de consenso y transparencia que han mandado a Europa, es muy genérico y muy difuso, y salvo que van a poner palos para cargar unos coches eléctricos que no hay a lo largo y a lo ancho del territorio, no aparecen otras cuestiones muy claras, y vamos a ver cómo se está desarrollando. Sería una pena que fuera un nuevo plan E, entendiendo por plan E que yo me gasto el dinero en inversiones que no generan crecimiento sostenible ni empleo sostenido en el tiempo, es decir, cambiar ventanas, aunque sean muchas, y aunque haga que emitamos menos CO2 porque consumamos menos energía, pero el número de ventanas es finito. Y una vez que se terminen de cambiar las ventanas, ¿qué haces con esa gente que está ampliada ahí? Eso sería una pena. Europa quiere que las inversiones generen crecimiento sostenible en el tiempo y que evolucione a más, ¿no? Pero fíjate, Elvira, con esto que estás diciendo que es tan importante. Claro, hay que crear un plan, hay que digitalizar, hay que analizar los sectores, hacerlos productivos, y nos sentamos el otro día y vemos la presentación del plan 2050. Yo, francamente, ¿qué es eso, no? O sea, yo me quedé perplejo, sin una estrategia definida. Podemos, por no dar todos los datos, que sí, que al final quieren tributar al 47%, que quieren bajar el paro juvenil, que al final es demagogia. Sí, que vamos a llegar al 7% de paro en el 2050. Pero pero ¿cómo lo vais a hacer? Si a mí no me preocupa el 2050, me preocupa el 2023, el 2024. Si no estamos vivos, para el 2050 nada. Pero de todas maneras, bueno, a estos les encanta. Primero era pura wishful thinking. Si es wishful thinking, el plan que han presentado en Bruselas, esto ya es... A ver, un gobierno responsable tiene que tener una unidad de prospectiva, porque eso, pero no se presenta como una operación de marketing y como nuestra esperanza de futuro.
Una economía planificada, como la que nos han planteado por su cara bonita, sin debate y sin consenso, por mucho que hayan elegido, y elegido en estricto sentido las personas que han estado trabajando ahí, pues te lleva a este tipo de cuestiones. Y te lleva a que diga al final que el objetivo deseado, que yo creo que está mal empleado el adjetivo, es que en el 2050 seamos uno de los países más felices del mundo. Eso es como para partirles la cara, con perdón, el lenguaje coloquial, porque dicen, cuando la gente está pensando de qué va a vivir mañana, dices, pero además defíname usted feliz, haga Pero, el favor. hombre, por Dios. Bueno, pues eso es lo que pone al final del documento. Sí, Con es muchos tremendo. más impuestos, mucho más no sé cómo, y no sé cuál es la medida de la felicidad. Es cierto que habrá algún organismo internacional que dice que los países más felices, no sé si son por encuestas, aquí como tenemos buen tiempo y playita y este carácter sureño, pues a lo mejor somos felices con más facilidad que los finlandeses. Pero es que esto no es serio, no es serio, es que esto no es serio, ¿no? Ahora eso sí, performance y con una youtuber, que me tuvieron que decir que era una youtuber, porque yo dije esta niñata, con perdón, como ya soy mayor, pero ¿quién es? Y me dijeron una youtuber famosa, digo, maravilloso, lo que me faltaba. Pues para eso manda una de mis hijas que tienen su edad y que son más serias. No, es verdad. Está Ajá. claro. Mira, te queremos preguntar por el sector financiero y Sí, además es que, como se encuentra el sector financiero, yo lo quiero realzar también desde aquí. Mucho se fundamenta en todo lo que hiciste tú. Después de la crisis financiera, los bancos, recordarás que incrementaron su core capital, hicieron un sí, hincapié importante en toda esa implantación y la preparación de MiFID, que conoces muy bien, sí. para proteger al inversor, primando la transparencia, sobre todo para que pudieran tener acceso además a mayor arquitectura abierta, ¿no? Como te decía al principio, somos un family office con una pequeña IAF regulada por la CNMV, que al final lo que hacemos es proteger al cliente para darle el mejor servicio, escogiendo los productos más baratos, los más seguros, para crear las mejores carteras de inversión, sabiendo además, Elvira, que nadie tiene la bola de cristal. Nosotros nos fundamentamos principalmente en la protección financiera y asesoramos a grandes patrimonios en España, ¿no? Te queríamos preguntar distintos aspectos ligados al sector. ¿Qué papel debe desempeñar el sector financiero en la recuperación de la economía? El sector financiero es imprescindible, eso tampoco les gusta. Tenemos una vicepresidenta que no le gustan los bancos, y estoy hablando del sector financiero grande, ¿no? Eh, es imprescindible porque el sector financiero, redundancia, financia la economía. En una economía de trueque no podemos vivir. Y además, en una España como la nuestra, que a pesar de las concentraciones bancarias, tiene un sector financiero muy granulado, que llega de una manera u otra hasta todas partes, es imprescindible. Y yo creo que el saneamiento que deriva de la crisis anterior, eso fue reforma del PP, ¿no?, ha hecho que los bancos esta crisis los coja en mejores condiciones y hayan permitido que esa financiación de la economía no falle. Si a pesar de todo lo que puede ser un instrumento no adecuado o que debía haber sido complementario, como los préstamos ICO, si no hubiera sido por nuestro sector financiero, no se hubieran podido dar. Sí, está claro. Sencillamente no hubieran podido instrumentarse porque no hay mecanismos. Eso por una parte. Y luego por la otra, si la gente tiene ahorros, eh, quiere que los ahorros le rindan algo, obviamente, porque es muy legítimo, y eso a pesar de lo que dice un partido de los que está coaligado en el gobierno, el otro no sé muy bien lo que dice, porque cada día dice una cosa distinta, pero Podemos a eso lo llama especulación, y no especulación, no es especulación. También llaman especulación a quien tiene alquilado un apartamento. Pero bueno, esto es al capital que te dé un rendimiento. Si tú el capital lo inviertes en algo, ese capital va a ser un capital productivo para financiar alguna parte de la economía. Con Totalmente lo de acuerdo. cual es absolutamente imprescindible. Como decía, la anterior crisis, tú la definiste muy bien, fue una crisis porque no se tuvieron en cuenta los riesgos, ni la visión a medio y largo plazo, y además fue muy opaca. El mundo multilateral responde con normas como la MiFID. Oiga, la persona, porque hubo mucha gente, y ahí al perder la confianza la crisis se magnificó, que se quedó muy sorprendido cuando saltaron los problemas con las sociedades estas hipotecarias que empaquetaban en los Estados Unidos. Yo, Sí, pero claro. ¿cómo puede ser?
porque era todo absolutamente opaco. O sea, el cliente, que es lo que le da MiFID, que es como tú has dicho, lo que le da es transparencia. Esa transparencia le da confianza, le da seguridad y se produce una actividad que es enormemente legítima y que, bueno, también nace toda la supervisión europea, se potencian los supervisores del mercado, en este caso la CNMV, que vela precisamente porque el cliente que no suele estar muy enterado y que acude a la institución intermedia, que es la que sabe, pueda tener esa información y por el camino, ya tuvimos algún caso, ¿no? Pues que esa institución no le estime. Pero eso se arregla siendo serios, siendo transparentes y trabajando, porque al final tú trabajas por un precio, y el cliente te lo paga encantado siempre que consiga sus objetivos, ¿no? Que son los de la seguridad y el rendimiento. De todas maneras, yo a mí me sorprendió cuando teníamos nuestro departamento de reclamaciones en la CNMV y entonces cuando decían, no, los que venían en quejas, que iban a chiringuitos, nosotros los llamamos chiringuitos además, que les ofrecían cuando el tipo de interés entonces podía estar al 3, el 18. Sí. Y decían, no, si yo pedí un rendimiento conservador y razonable. Y le decíamos, pero vamos a ver, usted no se da cuenta que esto es imposible. Que quien gestione peor le va a dar un 2 y quien gestione mejor le va a dar un 3,1. Y con problema. Y al final, Elvira, una cosa, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que muchas veces... pero es que te encontrabas con gente que además te ponía en su currículum y que era gente ilustrada, vamos a decir así, sí. Decías, no puede ser posible lo que estoy leyendo. Pues era, ¿no? En fin, la educación financiera también es importante. Cuando se entra en este tipo de actividad o entras con alguien que te dé mucha confianza, imprescindible que sea transparente, que sea profesional, que tenga una trayectoria como Dios manda, que cumpla todos los requisitos que dice la normativa y tú pensar un poco, claro. En este punto, Elvira, en España hay muy poca cultura financiera. Hemos hecho mucho. Ahora solo tenemos 1 billón en depósitos. O sea, estamos hablando que todavía, y además con todo lo que ha pasado con la pandemia, se ha incrementado la tasa de ahorro. Sí, hay mucho cliente que no sabe, porque también su experiencia es que fue al banco y gracias a todo esto que hemos hablado ya no compra una participación preferente que sabe el riesgo en ese sentido que asuma. Yo sé que la CNMV ha sacado normativa, cuadernos de divulgación, pero deberíamos de incrementar, estoy totalmente de acuerdo contigo, la formación y te voy a decir además por qué. Todos los días en la tele estamos viendo los bitcoin, las criptomonedas, y es tremendo. Ya es que me preguntan, ¿no? Amigos míos, pues que no son financieros y a lo mejor no saben todo esto y dicen, no voy a meter dinero porque voy a ganar un 20 o un 40%. Si lo más importante es primero preservar el dinero que tanto nos cuesta ganar, en primer lugar. En segundo, saber cuál es tu perfil de riesgo. En tercero, ser consciente que estamos ante un producto complejo, pero yo creo que sí que abre un camino y te lo quería preguntar. Este nivel de deuda, yo no sé quién lo va a pagar. Lo que tengo claro es que en el 2050, como dice Pedro Sánchez, bueno, yo no sé dónde estaré, pero sé que mi hijo va a tener que estar pagando las deudas que este gobierno nos va a originar. Pero ciertamente el mundo tiene que ir a un reseteo porque esto no se va a poder pagar y yo creo que ciertas monedas digitales pueden ser solución. ¿Qué opinas al respecto? Pues, a ver, primero, respecto a lo primero, algo que introduce MiFID I, pero sobre todo MiFID II, y que lo vivimos, es que no se pueden mirar las rentabilidades hacia atrás, sino que hay que ser muy claro, muy transparente y muy serio para calcular las rentabilidades hacia adelante. Primera cuestión. ¿Por qué? Porque no vale. No vale decir yo compro bitcoins porque fíjate lo que ha subido, porque lo que te tienes que plantear, que es una inversión absolutamente especulativa, bajo mi punto de vista, yo reconozco que soy poco partidaria, no lo puedo remediar, quizá por ser conservadora. Para mí eso no es un producto financiero, es algo como si fueran los bulbos de los tulipanes, ¿no? Que fue el primer escándalo en bolsa y de los cortos allá en Ámsterdam, siglo XVII quizás. Entonces, esto
hay que saber muy bien lo que se hace y no decir, como subió tanto, yo invierto. Bueno, pues mire usted, lo que está comprando es un proyecto de altísimo riesgo que no lo gestiona el mercado. Hay que ver lo que está pasando con China ahora, que es una de las grandes incógnitas para las monedas digitales. Y en un mundo, esto es bastante heterodoxo y quizás se deba a que como me ha cogido un poco colateral y es una asignatura pendiente, no lo entiendo muy bien y tengo que hablarlo con los que de verdad saben, ahora que hablan hasta del euro digital. La moneda, aunque la soporten los bancos centrales, la moneda convencional ya no tiene oro detrás, solamente tiene un nombre. ¿Y qué te la asegura? El mercado en su conjunto. Aquí la moneda virtual dice que te la asegura el blockchain, porque todas las transacciones están controladas y porque tú das un algoritmo, y porque tú colocas, en fin, no lo entiendo mucho. Seguro, no es un producto financiero. Seguro. Estoy de acuerdo, Es un Elvira. activo, bajo mi punto de vista, es un activo de alto riesgo. Eso Tercero, es. al no regulártelo el mercado solo, y si China entra, que ahora dicen que quiere sacar su propia moneda digital y va por el Bitcoin, pues se te puede ir de las manos. Yo he ido siguiendo, porque yo entenderlo no lo entiendo, pero seguimiento sí que se lo he hecho. Y he visto cómo ha subido y cómo ha habido gente que ha sacado unas plusvalías exageradas, ¿no? Eso por esa parte. Por otra parte, y quizá me adelanto un poco a la siguiente pregunta, tal y como funciona hoy por hoy los bitcoins y demás monedas virtuales son muy opacas y muy oscuras y pueden ser un sistema para utilizar, porque al final si tú pagas con bitcoins es como una economía de trueque para oscurecer operaciones delictivas, de blanqueo y de todo lo demás. Y además eludir el pago de impuestos, porque tampoco se sabe muy bien dónde están radicadas. Sí, Pues yo creo que más pronto que tarde va a salir alguna regulación de control, sí, sí. muy seria que a lo mejor directamente se carga el mercado, porque el mercado yo creo que crece tanto porque no tiene control ninguno. Bueno, En ya fin. se habla en Estados Unidos. Y Mm, bueno, ya Elvira, por acabar, ha sido ministra de Medio Ambiente. No, lo mm, digo por todo lo que estamos hablando de bueno, los fondos ESG, la sí. economía sostenible, que hay que cuidar el planeta, la emisión de carbono, todo lo que estamos viendo comparativo entre un índice bursátil normal y su homólogo, pero que sea sostenible, que gana más del doble. Mm. Bueno, yo creo que aquí también, de alguna manera, a nuestro entender, me parece muy bien. Nosotros estamos comprometidos con el planeta y estamos encantados sobre los fondos OSG, pero mirando a futuro, ¿no crees que debería implantarse una clasificación más homogeneizada, única y mundial? Sobre todo para afrontar todo eso que se habla de la taxonomía europea, porque corremos el riesgo de bueno, que mucha gente se ponga esa etiqueta verde sin realmente llevarlo a cabo, porque tenemos esa diferencia que yo puedo tener un fondo ESG y no ser ético. Es que es importante crear esa, ¿no? Absolutamente. O sea, eso es transparencia también. Ya es sorprendente que este tipo de fondos tengan el doble de rentabilidad que los fondos normales y solo puede venir porque haya mucha gente que por el apellido del fondo entre en el fondo. Pero claro, están muy bien los fondos sostenibles porque todo lo que sea eh, canal para que la actividad mundial sea más sostenible es bueno. Teóricamente un fondo de este tipo financia actividades sostenibles que ayudan a la sostenibilidad global. Ahora bien, si las actividades solo son sostenibles, es decir, las has pintado de verde, no sé cómo las llaman ahora en inglés, yo perdón porque de vez en cuando utilizo esas palabras, el greening, no sé cómo le llaman, si tú lo único que has hecho ha sido pintarlo de verde, pero por detrás no es verde realmente, Sí, sí. pues no sirve para nada. Y tú, una vez más, estás engañando al inversor, Está que claro. entre las cuestiones que computa para tomar una decisión está invertir en un fondo ético o invertir porque es una externalidad o en un fondo sostenible, ¿no? Europa acaba de sacar una taxonomía para la aplicación de los recursos del mecanismo de reconstrucción.
porque como pide que el 37% de las inversiones sean verdes, pues ha sacado una taxonomía para decir que entiende por inversión verde. Esto es curioso porque, como va muy enfocado a las emisiones de CO2, ha habido países que han pedido inversiones en energía nuclear y en gas licuado, y Europa, como siempre, no se ha mojado. Eso emite menos CO2, las nucleares no emiten ninguno, el gas licuado un poco, mucho más que otro tipo de combustibles, y han dejado eso en el aire. Pero también han definido, con un anexo muy prolijo, qué es lo que entienden por inversión verde, ya que quieren que el 37% de las inversiones de los fondos europeos sean verdes para la agenda verde europea, ¿no? Sí. Si tú estás vendiendo algo como verde, debe ser verde. Eso es. Porque lo que no puede ser solo pintado de verde con una capita fina que le rascas y no lo es. Entonces, que haya una taxonomía y que haya una seriedad, pues volvemos otra vez al asunto de la transparencia, por supuesto. Claro. Bueno, Elvira, como pequeño empresario, vamos a acabar. En la vida he tenido muchas metas, no todas las he podido cumplir, pero hoy puedo decir que he cumplido una de ellas, poder entrevistarte, qué Bueno, clase pues magistral que nos has dado. Y además decirte una cosa, nos fortalece para no desvanecer y seguir creciendo con la ilusión del primer día. Muchas gracias, Elvira, por tu tiempo. no, gracias a vosotros, pues hemos hablado de economía así relajadamente Sí, y de todas estas cosas y por tus palabras, claro. nada, un auténtico orgullo y ya nos veremos. Vale, hasta Gracias. otro día, a Hasta luego. vosotros, adiós. Finalizamos el programa tras la intervención de Elvira Rodríguez. Un auténtico honor. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.